Le pido por favor que todos apaguen sus micrófonos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Declaro inaugurada la audiencia número 18 del 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de la Independencia Judicial en Argentina, y que fue solicitada por la Asociación Argentina de Fiscales y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe. Soy Ulisa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana y relatora para Argentina, y me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, el comisionado Joel Hernández y la comisionada Roberta Clark. También nos estará acompañando la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. Inicio con un saludo muy respetuoso a la representación del Estado y además a la representación de sociedad civil que solicitó la audiencia. Antes de iniciar, algunos comentarios sobre algunas indicaciones sobre el uso del tiempo. Vamos a iniciar con sociedad civil por 20 minutos, luego el Estado por 20 minutos y la Comisión Interamericana por 20 minutos. Finalmente damos una segunda vuelta de participaciones con sociedad civil y Estado, cada uno por 12 minutos. Quiero indicar que tenemos una herramienta digital para medir el tiempo, contamos con interpretación bilingüe y con subtitulado, y que estas audiencias son transmitidas por webcast, y la grabación de las mismas queda a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana, en el idioma original e inglés. Dicho esto, entonces, iniciamos con sociedad civil, por favor, por 20 minutos. Tiene que abrir el micrófono, por favor, señor Omar. Perfecto, ¿ahora se escucha? Honorables señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimados representantes del Estado argentino, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecerle a la honorable comisión la posibilidad de participar de la presente audiencia temática a fin de realizar esta presentación sobre un tema de trascendental importancia para los derechos humanos. Expresar mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por prestarnos este auditorio, el cual nos encontramos todos reunidos, espacio que es un símbolo del Estado de Derecho. Soy Marcelo Barona Quintián, me presento en mi carácter de presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, me acompaña la presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Gisela Paulicelli, por el señor fiscal Walter Horacio Fernández, vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Fiscales, y por los señores y señoras fiscales Cecilia Goyeneche, José Emilio Arias, Sebastián Rodrigo Narvaja y Luis Antonio Chiapapietra. Hemos venido aquí a cumplir una obligación esencial vinculada al derecho de cada individuo de acceder a una justicia independiente e imparcial, que el Estado debió asegurar mediante A, adecuados procesos de nombramiento, B, asegurando la inamovilidad de los cargos, y C, haciendo efectiva la garantía contra presiones externas. A continuación, presentaremos algunos casos de manera escueta, ya que se trata de una muestra testigo para ilustrar sobre la realidad de lo que sostenemos, pero que no pretende ser una enunciación exhaustiva, y mucho menos un análisis pormenorizado de cada caso, porque entendemos que no es el ámbito correspondiente. Cecilia Goyeneche. El primero de estos casos, y uno de los más graves, es el que involucra a la Procuradora General Adjunta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, doctora Cecilia Goyeneche. Ella se desempeña como fiscal desde el año 2006. Luego de una destacada carrera, en 2014 fue designada como Procuradora Adjunta de la provincia y en 2018 asumió como fiscal anticorrupción. En el desempeño de su labor, debió dirigir diversas investigaciones contra altos funcionarios y exfuncionarios de la provincia de Entre Ríos. Así, por ejemplo, participó en la causa en la cual se investigó y acusó al exgobernador, perdón que se me escapó, discúlpenme, de la provincia y actual embajador de la República Argentina entre Israel y Chipre, así como a varios funcionarios de su gabinete de ministros y familiares. Dicha causa se encuentra actualmente concluyendo la etapa de juicio oral y en ella se ha requerido una condena de 12 años de prisión al exmandatario provincial. Asimismo, como encargada de la Fiscalía Anticorrupción, dirigió la investigación de la llamada causa de los contratos, que ha sido señalada por la prensa argentina como la causa de corrupción más importante en la historia de la provincia de Entre Ríos. En dicha causa se investigan contratos fraudulentos de personal celebrados en la legislatura local y que habrían redundado en un perjuicio de más de 50 millones de dólares para el erario público. En dicho proceso se han solicitado penas para 31 personas. La respuesta no tardó en llegar.
En el marco de esa causa se difundieron múltiples noticias falsas sobre la persona de la fiscal Goyeneche. Luego de 2 años y medio de investigación, y justo cuando la causa avanzó a la etapa de juicio oral, varios abogados defensores denunciaron ante el jury a la doctora Goyeneche por un supuesto mal desempeño de su cargo. Le indilgaron que debía haberse excusado de intervenir en el proceso, pese a que ello había sido el fundamento de un planteo de recusación desestimado en 3 instancias judiciales 2 años antes. El jurado de enjuiciamiento de la provincia inició un procedimiento disciplinario en su contra, la suspendió en el ejercicio del cargo y redujo su salario, justo cuando llevaba adelante el juicio oral por corrupción contra el exgobernador. Pero la más grosera ilegalidad y avasallamiento al debido proceso se consumó cuando el jury desplazó la totalidad del Ministerio Público Fiscal de su rol como acusador en el procedimiento disciplinario. En su lugar, designó un órgano acusatorio ad hoc, elegido de una lista de conjueces, de la cual los primeros 15 abogados se negaron expresamente a desempeñar ese rol. Solo quien ocupaba el número 16 de esa lista aceptó el cargo de fiscal ad hoc. Se trata de una persona con pública participación política partidaria en el oficialismo provincial. Tales medidas, que resultan repugnantes al debido proceso y a la presunción de inocencia, son una clara sanción encubierta que se le está imponiendo a la doctora Goyeneche como reprimenda por haber investigado y acusado al poder político. Con esto se envía un mensaje poderoso al resto de los fiscales, quienes pueden advertir lo que les espera de continuar investigando hechos de corrupción en la provincia. José Arias, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, fiscal que tuvo a su cargo la investigación de actos de corrupción por los cuales fueron condenados por el delito de peculado 14 personas, entre ellas el intendente del municipio de Puerto Yeruá y asesor letrado de ese municipio. Luego investigó actos de corrupción cometidos por el intendente de la localidad de Las Charrúas y a su asesor letrado, el mismo que antes había resultado condenado por su actuación en el otro municipio. En el transcurso de este segundo proceso, los funcionarios investigados solicitaron al Procurador General que apartara al fiscal. Luego lo denunciaron penalmente por los delitos de violación de secretos oficiales y coacción, y ante la desestimación de tal denuncia, convirtieron la acción pública en privada y lo querellaron. Como todos estos intentos fracasaron, impugnaron el pliego por el cual se designó al doctor Arias como fiscal titular en su cargo. Este caso sirve como muestra de que quien investiga actos de corrupción es quien termina siendo perseguido. De mandatos judiciales que habría sido cometido por concejales de la Municipalidad de Villa Langostura, en el marco de un proceso de juicio político contra un funcionario local. Aunque en todo momento la actuación del doctor Rubio fue profesionalmente inobjetable, legisladores del oficialismo presentaron una denuncia en su contra ante el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, señalando que la investigación del fiscal constituía un intento de injerencia sobre el gobierno municipal. Los denunciantes alegaban que el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la sede del Consejo Deliberante cuando habría logrado esa información mediante un simple oficio. Mentira. Tanto así que el jurado de enjuiciamiento sostuvo que lo afirmado en la denuncia no se correspondía con las actuaciones incorporadas al legajo, y que por el contrario, el MPF procuró obtener información mediante diligencias previas, entre las que se cuenta la información que había aportado el señor presidente del Consejo Deliberante. Fue precisamente la discordancia entre los datos sumados a la investigación lo que motivó la solicitud de la orden de allanamiento. Queda claro que mediante esta denuncia se pretendió una vez más hostigar y amedrentar al fiscal actuante, procurando someterlo a un procedimiento disciplinario a fin de que no investiguen ni acusen al poder político, buscando generar asimismo un efecto disuasorio para otros fiscales que deben cumplir su misión. Además, resulta llamativo y extraño que se denuncie al fiscal y no a los jueces que hicieron lugar a la medida. Todo fue acompañado por una campaña en los medios de comunicación. Gise, ¿continúas? Muchas gracias a las comisionadas y los comisionados y a la señora relatora por la oportunidad y el invaluable tiempo de escucha. Voy a explicar la gravedad de lo que está pasando en mi provincia, en Santa Fe. Desde el año 2014 tenemos un sistema de justicia penal que es acusatorio, un sistema transparente. En este marco, en el año 2009, se creó el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, con una ley orgánica realmente de avanzada para Latinoamérica. Este sistema permitió la creación de unidades fiscales especializadas. Entre otras,
se creó la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, que tenía por finalidad, precisamente, terminar con la selectividad del sistema penal e investigar los delitos de corrupción y los delitos cometidos por los poderosos. Al día de hoy, es inevitable decir que los delitos económicos tienen una vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre, que están flagelando mi provincia. Fue entonces que la Unidad de Delitos Económicos empezó a funcionar muy bien. Hubo dos causas importantísimas. Una fue la llamada mega causa, un conjunto de estafas inmobiliarias y lavado de activos, que involucró a empresarios y a grupos de poder con conexiones con el poder. No se escucha, señora Gisela. Está con el micro apagado, el micro del mute, del Zoom, perdón. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿No se escuchó nada de la exposición? Se escuchó. ¿Sí? ¿Continúo entonces? Por favor. Bien, continúo. Creo que hay alguien que está con el micro abierto. Se escucha con eco. Laura. Hola, ¿se escucha bien ahí entonces? No se escucha ahora. No se escucha. No sé si desde el equipo nos pueden ayudar. No se escucha, señora Gisela. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí se escucha? Voy a darle la palabra a Keisha. Keisha, por favor, ¿nos apoyas? Ok, Gisela, apaga tu micrófono y el que tiene que prender el micrófono es el señor Marcelo. Así era como hace un minuto se estaba escuchando excelente. Sí, por favor, Marcelo. Micrófono abierto, el señor Marcelo, y Gisela, la señora Gisela con el micrófono apagado. Entonces, sí. Señor Marcelo, si puede encender su micrófono. Su micrófono, por favor. El mío está mutado. Excelente. Ahora está perfecto, Gisela, sigamos, por favor. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. A usted. Bien, entonces hablaba de la creación de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, que empezó a funcionar muy bien y que hubo dos causas muy importantes, la megacausa, un conjunto de estafas inmobiliarias y lavado de activos, que involucró a empresarios y a grupos de poder con conexiones con el poder político. Y luego la causa de los senadores, donde se investigó un manejo arbitrario de subsidios por parte de los senadores en épocas electorales, desvíos de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por parte de los senadores de la provincia. Estas causas avanzaron y comenzaron a develarse verdaderas redes criminales. A comienzo del año 2017 fue elegido para cubrir la vacante del fiscal regional de la segunda circunscripción, el fiscal Patricio Serjal, que contaba con un gran apoyo de un sector político, y fue puesto en ese cargo para frenar de cualquier manera el avance de estas investigaciones. Y así lo hizo. Desarmó la Unidad de Delitos Económicos, apartó a los fiscales. En la megacausa se aplicaron criterios de oportunidad a favor de los principales acusados, y en la causa contra los senadores un archivo. Mientras estuvieron a cargo de estas investigaciones, los fiscales Narvaja y McCormack sufrieron todo tipo de hostigamientos. El Senado Provincial hizo una denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura y los acusó de haber cometido irregularidades en otras investigaciones, donde llegó a haber hasta 3 instancias judiciales que confirmaron que los fiscales habían actuado correctamente. Pero al margen de tratarse de denuncias grotescamente falsas, en ese momento la denuncia ante la legislatura no pudo prosperar porque la legislatura no tenía facultades disciplinarias sobre los fiscales. La ley orgánica del MPA establecía un sistema de juzgamiento disciplinario con verdaderas garantías de imparcialidad de los juzgadores, un sistema que protegía la independencia de los fiscales y no permitía que se ejerciera indebida presión sobre ellos. Entonces, ¿qué hizo la legislatura? Modificó la ley. A finales del año 2017, de forma totalmente imprevista, sin debate previo, sin reflexionar sobre lo que estaban haciendo, por unanimidad, se derogó el sistema disciplinario previsto originalmente por la ley orgánica, un sistema que cumplía con los estándares previstos en las directrices de Naciones Unidas sobre la función de las y los fiscales. Un sistema mixto donde una auditoría investigaba, un tribunal mixto juzgaba. La legislatura arrasó con estas directrices y se atribuyó en forma exclusiva la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales, por una única causal, el mal desempeño.
Desplazó el juez natural, unificó quien investiga y juzga, eximió a los votantes de tener que dar fundamento escrito de sus decisiones, permitió que se debatiera sin quórum. En Santa Fe, suspender a una o a un fiscal es tan fácil como levantar la mano. El sistema de justicia quedó absolutamente subordinado al poder político, algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a las y los fiscales de mi provincia nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no. Los fiscales Ederi y Echapapietra, hoy presentes en esta audiencia, en una investigación sobre juego clandestino, acreditaron la vinculación de ese fiscal regional que desarmó la unidad de delitos económicos con uno de los senadores denunciado por desvío de fondos. Y la evidencia, que es contundente, demuestra que ellos, junto a otros funcionarios, integraban una organización y recibían dinero a cambio de permitir el juego ilegal en la provincia. El fiscal regional quedó preso, fue imputado y acusado, pero el senador no. Sus fueros lo impiden. No solo tiene inmunidad de arresto, sino que tampoco puede ser siquiera sometido a proceso. El desafuero se pidió ante el Senado y el Senado lo rechazó. Y también la Corte Suprema de la provincia, por su parte, sostuvo la constitucionalidad de los fueros. La causa contra el senador no puede avanzar. Mientras tanto, el MPA continúa la investigación hasta donde puede. Algunos coimputados ya resultaron condenados. Y por supuesto, los fiscales ya fueron denunciados 4 veces por el senador. La auditoría y el MPA desestimó esas denuncias, pero hay 2 que aún están en manos de los legisladores. La fiscal que desestimó la denuncia en el MPA también fue denunciada. Una jueza que participó en una de las audiencias donde se acusó al senador también fue denunciada. La legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra una o un fiscal, aun cuando fuese una denuncia sin fundamento o para desestimar, y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles. En la provincia de Santa Fe, donde la violencia, el uso de armas de fuego, los homicidios se cuentan de a cientos, donde escasean recursos de todo tipo para hacer frente a la prevención y a la investigación de la criminalidad, las irregularidades en la utilización de los fondos públicos sigue siendo imposible de investigar. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Sigue Marcelo. Hola. Tal como se ven los casos reseñados, no solo se incumple con la obligación de dictar leyes y reformular otras. Discúlpenme que se me está yendo. Se me fue un poco. 27. No solo se incumple con la obligación de dictar leyes y reformular otras que aseguren efectivamente la independencia y la imparcialidad de la justicia, la garantía, circunstancia que ya es suficientemente grave, sino que además se verifican injerencias directas en las que se afecta a la misma. Como se ha expuesto, en los casos se demuestra que la corrupción ha llegado al punto de tener capacidad y medios para impedir investigaciones, trabar procedimientos, manejar la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con falsedades, inexactitudes, con la intención de descalificar a los fiscales que las investigan. Se verifica tanto en las provincias como a nivel nacional que cuando esas imputaciones se dirigen al poder político, al crimen organizado, cuando un fiscal se compromete en la lucha contra la corrupción al más alto nivel, la respuesta del poder político camina además por fuera del sistema procesal. Se ataca al fiscal. Ya se vio en los casos presentados que si es necesario cambiar los procedimientos para lograr sancionar o destituir a un fiscal, así se hace. Si es necesario ampararse en fueros, así se hace. Si es necesario manipular a la opinión de la ciudadanía, así se hace. No solo son los ataques en particular, sino que además, desde hace varios años, en el ámbito federal, nacional y provincial, el poder político ha hecho todo lo posible para dominar, someter y cooptar a la justicia. Se naturalizaron las malas prácticas. Durante años los funcionarios de los poderes políticos no han perdido ocasión de desviar responsabilidades hacia la justicia cuando ocurren hechos que consternan a la opinión pública. Se ha banalizado a la justicia, a punto que hoy la sociedad la percibe como altamente corrupta y disfuncional. Los ministerios públicos son órganos raquíticos frente al poder de la corrupción o los otros poderes del Estado. Es una realidad y se refleja en el discurso de hace pocos días atrás del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosati. Él dijo: cada vez estoy más convencido que quienes tenemos altas responsabilidades de la magistratura, en ocasiones debemos levantar la voz, fundamentalmente cuando se trata de reivindicar la división de poderes, los valores republicanos y la independencia del Poder Judicial. Evidentemente, no hemos sido los únicos que hemos advertido la gravedad de la situación. Como ejemplo de estas intervenciones públicas dirigidas en detrimento de la justicia, podemos destacar el impulso desde sectores afines al gobierno nacional a una manifestación frente al Palacio de Tribunales, con el objeto de desprestigiar a los integrantes de la Corte de Justicia, Suprema Corte,
a quienes se los acusó públicamente de incompetentes, antidemocráticos. Y detrás de la convocatoria, con total naturalidad, esa manifestación fue apoyada, entre otros, por el actual viceministro de Justicia del Gobierno Federal. Y se agrega en un muy corto tiempo la referencia directa del presidente de la Nación en su discurso de apertura del año legislativo, hace tan solo un par de semanas, cuestionando la Corte Suprema de complicidad judicial con el poder económico. El desequilibrio de poder y el constante avance sobre la independencia también se expresa a través de proyectos legislativos, leyes dictadas, disposiciones administrativas, ámbito en el que se pueden señalar los llamados proyectos de democratización de la justicia, entre ellos el intento de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, acción que ya fue puesta en conocimiento de esa honorable comisión por la Asociación Civil Igualdad de la Justicia, el 4 de diciembre del 2020, que entre otras cosas pretendía reducir las mayorías legislativas necesarias para nombrar al Procurador General de la Nación, de modo que le permita al partido político circunstancialmente dominante efectuar la designación sin necesidad de obtener consensos. También la de otorgar excesivos poderes de control sobre el Ministerio Público mediante una comisión bicameral del Parlamento, fijarle término de duración al mandato del Procurador General en franca violación de la prohibición de regreso de la protección y salvaguarda de garantías. Pueden citarse las 3 reformas legislativas del Consejo de la Magistratura, donde se verifica el avance gradual de la representación del estamento político sobre el judicial o independiente, las reformas sobre el sistema jubilatorio o impositivo de los jueces, de los fiscales, agravando las condiciones preexistentes. Debe destacarse la dependencia presupuestaria de los ministerios públicos a la voluntad del poder político, que lo coloca año a año en la obligación de negociar sus partidas. En conclusión, lo reseñado da cuenta de una situación de gravedad que se está viendo actualmente en diversas provincias, dentro de un contexto similar a nivel nacional en la República Argentina, pero consiste en un patrón común que se traduce en los múltiples intentos del poder político de hostigar y amedrentar a fiscales que se involucran en la lucha contra la corrupción y la extrema vulnerabilidad de las garantías de independencia. En virtud del expuesto, solicitamos a esta ilustre comisión que dé seguimiento, monitoree de a quien más la problemática planteada, tanto en su generalidad como respecto a los casos que hemos planteado, y exija al Estado argentino que se abstenga de continuar con los actuales y futuros intentos de socavar la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal. En ello, no podemos dejar de destacar los múltiples pronunciamientos tanto de ese organismo como de la Corte Interamericana, que dan cuenta de la necesidad de tutelar la autonomía de los agentes fiscales a fin de asegurar la realización de investigaciones independientes, imparciales y de acuerdo a estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente cuando se trata de hechos de corrupción, por el serio impacto que esto tiene para la vigencia de los derechos civiles como políticos, como su efecto en los económicos, sociales y culturales. Muchísimas gracias por su tiempo y por la atención especial que le han dispensado a este asunto. Hasta luego. Muchas gracias. Tiene la palabra la representación del Estado, también por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, ilustres comisionados, comisionadas. Saludo también a la representación de la parte peticionaria. Quisiera agradecer en nombre del Estado argentino la invitación a participar de esta audiencia y también a los peticionarios por la presentación que acabamos de escuchar. Señora presidenta, la delegación del Estado argentino está liderada por la señora subsecretaria de Protección de Derechos Humanos y Enlace Internacional, la doctora Andrea Pochac, integrada por funcionarios y funcionarias de la citada Secretaría, la señora Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, la doctora Gabriela Kletzel, el asesor de la citada dirección, el doctor Lucas Martínez, y quienes habla Javier Salgado, director de Contencioso Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Con su venia, señora presidenta, le concedo la palabra a la subsecretaria, la doctora Pochac. Muchas gracias. Buenos días a los señores y a las señoras comisionadas y a los peticionarios. Saludo especialmente a la nueva Junta Directiva de la Comisión Interamericana y especialmente a la nueva presidenta. Felicitaciones, Julissa, por esta designación. La convocatoria que nos trae ante esta Comisión Interamericana se centra en la cuestión de la independencia judicial y en concreto en la autonomía de los fiscales y fiscalas para investigar denuncias de corrupción sin interferencia de otros poderes del Estado. En el documento de solicitud de esta audiencia y en esta audiencia se alegan algunas situaciones puntuales en la que fiscales y fiscalas de diferentes jurisdicciones de Argentina atravesaron diversos mecanismos de rendición de cuentas.
Ante ello, esta audiencia representa una oportunidad para reiterar el férreo compromiso del Estado argentino con la autonomía del Ministerio Público, así como con la independencia de su servicio de justicia y con su deber de investigar, perseguir y sancionar todo acto de corrupción. Ahora bien, sin ingresar en el análisis específico de los casos incluidos en la solicitud, sobre los que aportaremos información por escrito al término de esta audiencia como muestra del compromiso del Estado argentino con el sistema interamericano, debemos comenzar por destacar que en ninguno de los casos aquí ventilados, las magistradas y magistrados intervinientes resultaron destituidos, y que en general los funcionarios y funcionarias políticos imputados por hechos de corrupción siguen respondiendo ante los tribunales competentes en los procesos penales en los que se les atribuyen ilícitos, o algunos incluso ya fueron condenados. Como la ilustre Comisión Interamericana podrá apreciar, estamos ante episodios aislados, cuyas características, temporalidad, algunos hechos de hace 5 años atrás, jurisdicciones y organismos intervinientes son sustancialmente diversos, por lo que no resultan representativos de una supuesta situación general que amerita la convocatoria a esta audiencia. La estructura federal del Estado argentino prevé que cada provincia diseñe y administre su sistema judicial local de forma autónoma. En consecuencia, en el país funcionan 24 sistemas de justicia locales y 1 federal, todos con autonomía, tanto de sus respectivos poderes políticos provinciales como del gobierno nacional. Por lo tanto, en la medida en que la solicitud de esta audiencia refiere a casos acontecidos en diversas jurisdicciones del país, con la intervención de organismos propios de cada ordenamiento local, resulta inadecuado aproximar un análisis conjunto de las alegaciones introducidas. En el mismo orden, cabe señalar que la naturaleza jurídica e institucional de los casos reseñados en esta audiencia tampoco exhiben una identidad común que permita identificar un patrón de funcionamiento general dirigido a mermar la independencia de los diferentes ministerios públicos del país. En la presentación que se sometió a la Comisión Interamericana encontramos desde solicitudes de investigación a fiscales ante asambleas legislativas provinciales, procedimientos impulsados ante jurados de enjuiciamiento provinciales, denuncias penales interpuestas ante la justicia ordinaria. Es claro que las circunstancias denunciadas cubren un amplio espectro de organismos de control y regímenes procesales que no alcanzan a conformar un andamiaje único, sino más bien describen liminarmente distintos episodios inconexos en que fiscales debieron rendir cuentas respecto de su labor. Por otro lado, no se evidencia ningún punto de contacto concreto entre las denuncias ligadas a los servicios de justicia provincial y el planteo relativo a la situación actual de la Procuración General de la Nación. El capítulo y lo que acaban de someter en la audiencia redunda en una crítica genérica a un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en pleno tratamiento parlamentario con arreglo al procedimiento que provee la Constitución Nacional para la sanción de normas de alcance general. Ese proceso legislativo ni siquiera ha concluido. Constituye el ejercicio de la potestad soberana del Estado de dictar sus propias normas, que aún no ha surtido ningún efecto concreto y no exhibe ninguna semejanza sustantiva con las demás alegaciones de esta audiencia. En el escrito, además, se incluyeron consideraciones sobre una manifestación ciudadana frente al edificio que aloja la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que se denomina por los solicitantes una pueblada contra el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Esa referencia no solo no involucra al Ministerio Público Fiscal, sujeto central de los demás agravios reseñados en esta audiencia, sino que tampoco individualiza alguna circunstancia precisa que amerite la preocupación de la ilustre comisión respecto de la independencia judicial.
Por el contrario, aquello que se describe como una pueblada en la solicitud alude en verdad a una expresión pacífica destinada a transmitir el desacuerdo de un sector de la sociedad con determinadas decisiones tomadas por el máximo tribunal. Ese evento representó el ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión, los cuales el Estado tiene el deber de proteger y garantizar de acuerdo con los estándares de esta comisión. Por ende, en modo alguno, esa concentración ciudadana del 1 de febrero del 2022 puede entenderse como un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Por esos motivos, ilustre Comisión Interamericana, el Estado argentino considera que una audiencia de carácter general, en los términos del artículo 66 del reglamento de la Comisión Interamericana, no constituye una vía idónea para el tratamiento de las circunstancias aquí planteadas. Dicho todo esto, desde el Gobierno Nacional no perdemos de vista el importante trabajo que realizan muchos fiscales y fiscalas de nuestro país. El proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad ha contado con el acompañamiento activo de muchos fiscales federales de todo el país. Del mismo modo, sabemos del compromiso de muchos fiscales y fiscalas federales, nacionales y provinciales en la lucha contra la criminalidad organizada, poniendo muchas veces en riesgo su propia vida. Por lo que el gobierno federal conserva su constante predisposición para darle un tratamiento circunstanciado a toda denuncia seria y sustanciada de actos que atenten contra la autonomía de los magistrados y magistradas del Ministerio Público. El Estado argentino es plenamente consciente de que quienes investiguen hechos de corrupción deben gozar de las más estrictas garantías, toda vez que el esclarecimiento de dichos ilícitos entraña un especial interés para la sociedad. Una vez sentado ese principio fundamental, es preciso resaltar que no existe indicio alguno de que en Argentina exista una situación de persecución generalizada a fiscales o fiscalas que llevan adelante este tipo de causas. Es claro que la corrupción es un flagelo que compromete al Estado de Derecho, lima la credibilidad institucional y obstaculiza las medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos humanos. Para hacerle frente es fundamental que se implementen políticas públicas contundentes y de amplio alcance destinadas a erradicarla en todos los estratos del Estado, un compromiso que Argentina ha asumido con determinación. En la presentación escrita que realizaremos al término de esta audiencia se describen algunas de las principales acciones e instituciones del Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción. Por otra parte, en atención a que esta audiencia se refiere a la situación actual de algunos fiscales provinciales, pero también a la situación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es apropiado dedicar parte de esta intervención a la autonomía de la que goza justamente el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Su diseño institucional le otorga un grado de independencia con escasos paralelos en el mundo, por los motivos que puntualiza a continuación. El Ministerio Público Fiscal de la Nación conforma el cuerpo de fiscales del Servicio de Justicia Federal en Argentina. Desde el año 94 es un órgano extrapoder, diferenciándose de otros ordenamientos en donde los fiscales y fiscalas operan bajo la esfera del Poder Ejecutivo o Judicial. En cambio, el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional dispone que el Ministerio Público es independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, y consagra que sus miembros gozarán de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación replica ese principio señalando que su autonomía funcional e independencia garantizan que no estará sujeto a las directivas de cualquier organismo ajeno a su estructura. Esa modalidad de organización se ajusta estrictamente a los estándares de esta Comisión Interamericana sobre la independencia de los operadores de justicia. El Ministerio Público Fiscal de la Nación está encabezado por el Procurador General de la Nación, quien desempeña un rol crucial en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, razón por la cual la ley prevé un riguroso procedimiento para su designación y remoción. De hecho, la coyuntura política actual ha demostrado que las elevadas mayorías para su designación, en combinación con la ausencia de un periodo máximo de duración en el cargo del procurador, tornan dificultosa la alternancia de su titular. Tal es así que con la renuncia de la ex Procuradora General de la Nación desde el año 2017, encabeza el organismo un Procurador General interino. Se trata del interinato más largo de la historia institucional del país, del organismo.
Recogiendo todo lo anterior, a diferencia de lo señalado en la solicitud y en esta audiencia, las discusiones que pueden darse en el Congreso Nacional en relación con la regulación del mandato del Procurador General no representan un riesgo a su autonomía, sino un debate democrático dirigido a armonizar los principios republicanos que rigen en nuestro ordenamiento. Finalmente, el Estado argentino entiende imprescindible destacar ante esta comisión que la existencia de un efectivo sistema de control de la conducta de los fiscales y fiscalas es un aspecto esencial en cualquier Estado de Derecho. Su adecuado funcionamiento es exigido por el derecho internacional, por lo que el sometimiento de un funcionario judicial a un mecanismo de rendición de cuentas no podría nunca asimilarse a una violación a la independencia judicial. Esto se debe a que los agentes del Ministerio Público Fiscal intervienen directamente en el cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, por lo que deben observar los más estrictos estándares, particularmente en materias como el acceso a la justicia, la protección judicial, la no discriminación y la lucha contra la violencia institucional. Los fiscales y fiscalas deben intervenir activamente en la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos. Les compete dar inicio y promover las investigaciones judiciales ante la presunta violación de normas penales, diseñadas justamente para proteger derechos como la vida y la integridad personal. Por ende, su labor resulta indispensable para el aseguramiento del acceso a la justicia de las víctimas. De este modo es primordial que los fiscales y fiscales actúen con debida diligencia, buena fe y lealtad procesal, evitando toda violación de los derechos de las víctimas o de los imputados. De lo contrario, comprometerían la responsabilidad internacional del Estado. Como contracara de ello, es evidente que el accionar de los fiscales y fiscalas con motivaciones opuestas al interés general puede causar considerables daños, como sucede cuando ejercen de manera indebida el poder punitivo del Estado. Por esto es crucial que exista un robusto sistema de control que permita advertir, impedir y sancionar cualquier falta que cometan dichos funcionarios públicos. Una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarios judiciales como la transparencia en su rendición de cuentas. En ese orden, la relatora sobre la independencia de magistrados y magistradas de Naciones Unidas ha remarcado que las instituciones del Estado deben ser tan independientes como responsables al desempeñar la función de salvaguardar el Estado de Derecho. Del mismo modo, ha destacado que el requisito de independencia e imparcialidad no existe en beneficio de los propios jueces y fiscales, sino de los usuarios de los tribunales como parte de su derecho a la tutela judicial. Por consiguiente, si las garantías de independencia e imparcialidad son privilegios concedidos a los jueces y a los fiscales para beneficiar a los ciudadanos, resulta lógico que se establezcan mecanismos para verificar que esos privilegios se usen de forma correcta y que su propósito no se desvirtúe. Debido a los motivos expuestos y aquí explicados, y sin hacer consideraciones sobre los casos específicos expuestos ante esta comisión, no es acertado equiparar el funcionamiento de los legítimos y necesarios mecanismos de control del Ministerio Público con una violación de derechos humanos. Por el contrario, el sometimiento de un fiscal a un organismo de control previamente constituido y dirigido a supervisar la legalidad de su accionar constituye la puesta en marcha de un esquema de frenos y contrapesos exigido y avalado por el derecho internacional de los derechos humanos. Para concluir, el Estado argentino reitera la importancia de que se resguarde la independencia del Ministerio Público para cumplir sus funciones sin indebidas injerencias de intereses externos, situación en nada equiparable a la intervención de mecanismos institucionales de control sobre la labor de las fiscales y fiscales. A diferencia de quienes estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, este gobierno ha asumido el firme compromiso de mejorar la calidad institucional en la República Argentina, lo cual implica la protección y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impulsando las reformas que sean necesarias para ese fin. Esperamos que la ilustre Comisión Interamericana acompañe ese proceso fundamental para robustecer el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Pochac. Voy a iniciar la participación en la Comisión Interamericana y en primer lugar le voy a preguntar a la comisionada Esmeralda Arosemena si tiene preguntas o comentarios, por favor.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos y todas. A la representación de la sociedad no civil, sino de los magistrados y jueces o fiscales en esta organización, que en esta oportunidad se trata de los fiscales de la institución del Ministerio Público, al ilustre Estado de Argentina y a ambas partes por sus aportes, por su información, que efectivamente nos gustaría poder contar con toda la documentación escrita que ustedes han presentado en el día de hoy. Yo tengo una sensación hoy de que hay dos posiciones opuestas, ¿no? La posición de el Ministerio Público, de las organizaciones de fiscales y la posición del Estado. Yo quiero solo precisar en esta posición así en contrapuesto, aquí se nos explicó que ha habido un cambio normativo y que en ese cambio normativo está la modificación del sistema disciplinario. Cuando hablamos del sistema penal acusatorio, también se nos ha explicado con mucha claridad la trascendencia que tiene un sistema acusatorio en el ámbito penal para asegurar justicia, para asegurar precisamente todos los derechos de todas las partes. Entonces, este cambio que pareciera, de acuerdo a la posición del Estado, que no se ha hecho, que está en proceso, la verdad no sé si confundí la explicación, pero la posición de las organizaciones es que este cambio ha permitido someter al poder judicial, al poder político, y eso definitivamente implica una merma a los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que se requiere para asegurar una tutela judicial efectiva y una fase de investigación del más alto nivel. Entonces, quisiera tener eso presente porque, para aclarar, porque también la representación del Estado ha señalado que hay un resguardo constitucional para esto en materia de la no injerencia de ningún poder respecto precisamente a estos principios clave. Y si hay ese resguardo constitucional, bueno, ¿cuál es la realidad de lo que se nos ha presentado? Así que me gustaría tener esa aclaración. Además, me parece muy importante, quisiera también poder tener una explicación. Las organizaciones nos han dicho que hubo un cambio en la posición de una fiscalía en la que se presenta y con el poder para transformar precisamente las características de las fiscalías especializadas. Me gustaría tener esa aclaración también, porque lo planteado por la representación de los organismos del Ministerio Público hacen un señalamiento muy claro que esta estructura, este contenido de lo que implica precisamente una institucionalidad como la que nos explicó y un cambio que pueda esto tener. Y concluyo partiendo de esta idea. Sí, es el gobierno federal el que en esa visión de nación, de Estado, tiene que procurar
la protección de la separación de los poderes, de la explicación precisamente de lo que implica el sistema de justicia en toda la nación. Eso por el momento, comisionada, gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Hernández, por favor. Gracias, presidenta. Agradezco también a los solicitantes de esta audiencia por su presentación y a la representación del Estado por su respuesta. Quisiera tratar de poner las cosas en la siguiente perspectiva. Por una parte, creo que la Comisión ha tomado debida nota de las situaciones particulares que los solicitantes nos han presentado respecto a situaciones que están pasando en algunas de las provincias. Entendemos también, tal y como lo ha señalado la subsecretaria de Derechos Humanos, esta no es una situación que pueda considerarse como representativa de toda la nación en su conjunto. Pero ciertamente ayudaría mucho, y yo le agradezco de entrada el ofrecimiento que ella ha hecho de poder presentar información detallada que explique cada una de las situaciones que aquí han sido presentadas. Creo que esto sería de gran ayuda para la comisión y poder entender en qué estado se encuentran las personas, las fiscalas, cuyo trabajo podría estar siendo amenazado. Creo que aquí ha quedado también de manifiesto el compromiso que existe en Argentina como Estado-nación a favor de la independencia judicial, en este caso, de las garantías que deben de tener las fiscales y los fiscales, que son las mismas que deben de tener los magistrados en cuanto a su nombramiento, en cuanto al respeto al debido proceso para casos de remoción. Pero lo que no me queda a mí suficientemente claro es cuál es la prerrogativa, cuál es la atribución que se tiene a nivel federal para garantizar el trabajo de fiscales y fiscales a nivel regional. Es decir, yo entiendo esta división de competencias en un Estado federado, pero me gustaría saber cuál es el compromiso del pacto federal frente a fiscales regionales. Y en ese sentido, quisiera yo saber si la ley orgánica del Ministerio Público, que aquí ha sido mencionada, incluye también protección para la función fiscal a nivel regional. Gracias, presidenta. Gracias, comisionado. Comisionada Roberta Clark. Thank you, President Mantilla, and good afternoon to the representatives of the state and the representatives of civil society organizations. And I just have two questions, but I do understand that the state is saying that the cases that have been presented here today do not represent the whole country, as Commissioner Hernandez has already repeated. But I'm also understanding that the state is saying that there is no pattern in the cases. In a sense, these cases are perhaps coincidental. But it does seem to me that there is a pattern that has emerged from the cases that are presented here, which is that the prosecutors whose tenure has been interrupted have all been involved in the investigation of corruption. So I would like to hear a little bit more about that from the state. Also, to say that I understand from the state's presentation that the Constitution entrenches or embeds the independence of prosecutors at the federal level. And I wanted to find a little bit more about how independence of prosecutors at the provincial level is assured. And then lastly, what measures are in place that can insulate or should insulate justice actors from political interference and acts of reprisal? That's my third question. And I want to end by commending the Association of Prosecutors and Civil Society Organizations for the initiation of this hearing. The civil society has to play a very active role in monitoring and indeed defending the independence of justice actors and the rule of law. And that's
what's happening here. So I would like to thank them for their vigilance and also to thank the state for its responses. Muchas gracias, comisionada. Voy a hacer el uso de la palabra. En primer lugar, algunas precisiones generales, ¿no? La Comisión Interamericana tiene una preocupación amplia y constante por la situación de la independencia del Poder Judicial y el respeto a la administración de justicia y a las acciones de las fiscalías en toda la región. Entonces es un marco general en el cual esta audiencia se ubica, más allá de los hechos particulares, y era algo que quería resaltar. En segundo lugar, más allá de esto, quería recordar este principio de continuidad del Estado. Los gobiernos pueden cambiar, pero hay una continuidad del Estado que se mantiene, y ese es un tema que hemos conversado ya antes, pero que quería dejar en claro. Dicho esto, tenía una pregunta para la Asociación de Fiscales, y es el tema del impacto de estas medidas concretas que ustedes nos han narrado, estos casos concretos, el impacto en la administración de justicia, en la credibilidad, en la confianza que se pueda tener, si se puede identificar. Y por el otro lado, en el caso concreto para el Estado, entiendo lo que se nos dice, que son casos identificados particulares, que no se puede hablar de un patrón, pero ¿cuáles son las medidas, digamos, que se van a poder tomar a partir de estos casos que se han presentado aquí, y sobre todo vinculado al tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Que es una preocupación enorme que tiene la Comisión Interamericana, y nosotros tenemos un informe temático sobre corrupción y derechos humanos y los estándares interamericanos, y hay una obligación de investigar los casos de corrupción, y definitivamente el tema de poder evitar, o en todo caso minimizar o controlar cualquier represalia que los representantes de las fiscalías puedan sufrir producto de estas investigaciones. Entonces, por un lado, para la Asociación de Fiscales, el impacto concreto que ustedes puedan identificar en la credibilidad en la administración de justicia en general, y por otro lado, en el tema del Estado, cómo se garantiza que no haya represalias contra aquellos fiscales que se dedican a investigar la corrupción, y cómo se va a considerar esto en los procesos de reforma judicial. Lo dejaría ahí, y le daría la palabra a la Asociación de Fiscales, por favor, por 12 minutos. ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Adelante, señor. Bien, voy a comenzar en orden. La última pregunta es la más fácil de contestar. Sobre el impacto de la credibilidad y confianza en las instituciones, y qué impacto tiene lo que nosotros sostenemos, esta persecución a los fiscales cuando investigan la corrupción. Mire, para dar un detalle, la provincia de Entre Ríos tiene 1.300.000 habitantes, y las distintas localidades, e intendencias y municipios son bastante reducidas, y las noticias y sus magistrados son bastante conocidos en todos lados. Imagínense que acá estaba el doctor José Arias, el fiscal, uno de los casos que se comentó, lo pueden ver ahí sentado. Procesó un intendente, y luego procesó a otro intendente, y terminó siendo denunciado por el mismo hecho en distintos fueros 4 veces. En el caso de la doctora Goyeneche, la persecución pasó hasta inclusive por cuestiones, y la difamación hasta por cuestiones de violencia de género. La doctora Goyeneche no quiso nunca hablar, bueno, me dice que sí. Pero situaciones muy feas, y la utilización de los medios hacen que esto se transmita todos los días en los medios de prensa. Evidentemente, no es que no pasa nada, como dijo recién el Estado argentino, que son procesos, son mecanismos de control. Ellos lo vivirán como mecanismo de control. La doctora Goyeneche está en su casa, está suspendida y cobra un 30% de sueldo menos actualmente. Es una fiscal superior que investiga la corrupción, con facultades para investigar la corrupción. ¿Cómo pueden vivir todos los fiscales de la provincia de Entre Ríos, que se conocen todos, cuando a la fiscal que le toca investigar, la persiguen y la sancionan bajo un procedimiento ilegal, además? Absolutamente ilegal. Entonces, agradezco si el Estado va a aportar la documentación, porque si no la vamos a aportar nosotros para mostrar la ilegalidad.
Y la doctora Goyeneche no se va a quedar quieta. Obviamente que va a llegar hasta la Corte y eventualmente presentará un caso, si llega a ser necesario. Pero la verdad es que hoy mencionábamos estos casos simplemente como un pequeño fundamento de que esto está ocurriendo. Si yo viniera y dijera acá, o mi colega Gisela dijera, miren, la independencia de la justicia está siendo vulnerada en la Argentina, cualquiera de los miembros del Estado o las señoras y señores comisionados nos vendrían y nos dirían, pero esto es una sensación. ¿A partir de qué nos dice eso? Entonces nos vimos en la obligación de relatar algunos casos. Pero estos casos ponen en defecto del Estado la obligación de sancionar leyes, que es una obligación fundamental. No solamente la obligación de sancionar leyes que protejan y que instalen la garantía, sino de modificar aquellas que no son suficientes y efectivas. Pero si eso no fuera poco, además el Estado es el mismo que, o los funcionarios políticos son los que además se injerencian. No es una sensación, es una realidad de todos los días. Acá parece fragmentarse. La respuesta del Estado es fragmentaria. Estos casos no son representativos, para ellos no serán representativos. Por eso estamos hablando ante esta comisión, porque sí son representativos. Si ustedes vivieran acá, se darían cuenta que esto es una cuestión en los medios todos los días. La justicia hoy es el país, está siendo vista como uno de los órganos más corruptos del Estado. Y no es por la falta de fiscales y jueces probos. Es porque todo el tiempo se está denigrando la justicia, se desvían responsabilidades hacia la justicia, y los jueces y los fiscales no salimos a hablar. Por eso lo que dijo el otro día el presidente de la Corte es interesante. Es hora de que salgamos a hablar y contarle a la sociedad y a la comisión de que es importante y de cómo es la justicia. Y la otra pregunta creo que quedaba para contestar, para la doctora, un poco por la doctora Goyeneche y un poco por la... porque fue específica de uno de los comisionados hacia Gisela Paulicelli. Te cedo la palabra. Hablo primero. Buenos días a todos. Gracias a los comisionados por escucharnos. Soy Cecilia Goyeneche, soy procuradora adjunta en la provincia de Entre Ríos. Esto significa que soy la segunda en el orden jerárquico del todo el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos, y además soy fiscal anticorrupción de esta provincia. En ese rol formo parte también de la Red Argentina de Fiscales Anticorrupción, una red creada por el Consejo de Procuradores de la República Argentina. Y justamente como señaló la comisionada Clark, sí hay un patrón común en estos casos que son nada más que un muestreo, hay muchos otros casos que no hemos traído a la discusión, y el patrón común es las investigaciones de corrupción, esencialmente las investigaciones de macrocorrupción o de corrupción vinculada a grupos de criminalidad organizada. Y el patrón común es la forma en que se reacciona por parte del Estado o en las provincias en relación con esas investigaciones de corrupción, y se reacciona comúnmente de dos maneras. Por un lado, con feroces campañas de desprestigio, absolutamente infundadas, pero muy reiterativas, que generan un estado de cosas dentro de las poblaciones, y cuanto más en las poblaciones pequeñas. Y por otro lado, un segundo aspecto, que es la puesta en crisis de los derechos económicos y sociales, esencialmente el derecho laboral de estos fiscales. Esencialmente generar una situación de inseguridad en el fiscal en cuestión y en los futuros fiscales, para tener la sensación de que quien investiga corrupción es probable que sea sometido a un enjuiciamiento, una situación ya que nadie quiere estar, pero además ese enjuiciamiento luego pone en crisis también la posibilidad de continuar en el trabajo. No se trata de problemas con la rendición de cuentas, ningún fiscal en las provincias de Argentina tiene problemas con rendir cuentas, se trata con que esa rendición de cuentas se tiene que hacer por los cánones legales. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en mi caso, creo que mi caso es un exponente de todo esto, es que no solamente se dio aquella campaña de desprestigio, como dijo Marcelo, se vinculó esto a cuestiones incluso de género, porque me atribuyeron cuestiones vinculadas a mi esposo, un vínculo de amistad de mi esposo, que lo paso por alto en este momento, sino esencialmente que se me sometió a un proceso de enjuiciamiento plagado de irregularidades, de ilegalidades, a tal punto que se me somete a un proceso de enjuiciamiento con jueces parciales, evidentemente parciales, que llegaron a elegir
a un fiscal ad hoc para que realice la acusación, ante la desconfianza de que si adoptaban los mecanismos legales. Hay 3 leyes en Entre Ríos que dicen que la acusación fiscal en el jurado de enjuiciamiento la realiza el Procurador General, pero claro, desconfiaban de que si lo hacía el Procurador General pudieran llegar a una verdadera acusación, y entonces ante esa desconfianza llegaron a elegir a un fiscal ad hoc dentro de una lista de abogados que funcionan como conjueces. 15 abogados de la provincia de Entre Ríos se negaron rotundamente a aceptar este encargo, y se negaron con fundamentos legales, decían que esto era una ilegalidad. Sin embargo, lo hicieron, y en esa situación estoy en este momento. En ciernes, la acusación, el juicio se realizará probablemente en menos de 2 meses, frente a la acusación de una persona que no tiene las potestades legales para hacerlo. Y además de eso me suspendieron en el cargo. Y me suspendieron en el cargo, ¿saben con qué fundamento? Me suspendieron en el cargo diciendo de que no podía garantizar el equilibrio y la mesura necesaria para desempeñar un cargo de tan alta jerarquía. Eso lo dijeron por escrito en la resolución de suspensión. Y ahí también observo yo un sesgo sexista vinculado a que probablemente las mujeres podríamos tener una tendencia al desequilibrio, o esta es la percepción al menos generalizada. Y esa suspensión se dio en un contexto muy particular. Estaba llevando adelante el juicio oral y público de 5 causas de corrupción acumuladas contra el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, actual embajador en Israel. Esta es la situación que padecemos, y el patrón está muy claro. Hoy en día los fiscales de la provincia de Entre Ríos tienen que pensar, cuando se encuentran frente a una causa de corrupción, los fiscales y los jueces tienen que pensar dentro de los factores motivacionales a tener en cuenta cuál es el costo de llevar adelante esa investigación. Este es el patrón que no queremos que se repita. Gracias. Sí, sí. Sí. Bueno, brevemente le voy a responder la pregunta de la comisionada respecto del cambio normativo. El cambio normativo se da en la provincia de Santa Fe, no a nivel nacional, sino en nuestra provincia, y lo que nosotros explicamos es el momento en el que se da primero un cambio absolutamente innecesario, porque el MPA ya tenía una ley orgánica que, como dije, se adaptaba a las directrices de Naciones Unidas, con garantía de imparcialidad de sus juzgadores, un sistema mixto con una auditoría, con un tribunal que estaba compuesto por un senador, un diputado, un fiscal, un abogado, un fiscal regional, y en forma totalmente intempestiva lo que hace la legislatura es autoarrogarse la facultad exclusiva de poder sancionar o remover a un fiscal con una ley que tiene una vaguedad, porque solamente habla de mal desempeño, no prevé un debido proceso, no tiene garantías mínimas. Los fiscales en ningún momento estamos pidiendo no tener un régimen disciplinario, ni ser controlados, ni mucho menos tener que rendir cuentas. Pero justamente cuando los senadores estaban siendo investigados, justamente hubo este cambio de legislación que nosotros decimos que hace que cada fiscal de la provincia de Santa Fe trabaje con una espada de Damocles en la cabeza. Le cedo la palabra al doctor Narvaja, que va a hablar brevemente de la pregunta de las especialidades. Muchas gracias. Buenos días a las comisionadas y muchas gracias por sus preguntas. Para completar las inquietudes que se nos han planteado, lo que les queríamos decir es lo siguiente. La ley orgánica original de nuestro Ministerio Público, yo también trabajo en la provincia de Santa Fe, que se ajustaba, como dijo la doctora Paulicelli, a estos estándares de las directrices de Naciones Unidas, preveía la posibilidad de crear unidades especiales para la investigación de delitos, por ejemplo, de corrupción o delitos económicos. En el caso que presentamos de la provincia de Santa Fe, lo que tratamos de contarles de la manera más clara es que lo que ocurrió fue que la legislatura y en su momento el Poder Ejecutivo, usando facultades discrecionales a partir de una baja de
requisitos en el mecanismo de designación de autoridades superiores de la Fiscalía, puso al doctor Serjal, que es a la persona que ha hecho referencia previamente la doctora Paulicelli, que entró prácticamente a esa posición a desarmar esta unidad que estaba funcionando. Y no hubo, para responder específicamente a lo que se está preguntando, no hubo mecanismos adecuados del Estado para decir y llamar la atención qué pasa que no se está cumpliendo con el principio de progresividad, en el sentido que allí donde se había consolidado un equipo técnico y una oficina con capacidad de perseguir este tipo de casos, puede ser desarmada sin que esto prenda ninguna alarma por parte de un funcionario. Gracias. Le agradezco mucho, qué pena, pero nos estamos pasando del tiempo. Le agradezco mucho, sin duda toda la información que ustedes tengan puede ser remitida a la comisión. Le voy a dar la palabra al Estado, va a tener 1 minuto adicional, o sea, 13 minutos para su participación. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los comisionados y comisionadas por las preguntas. Nosotros, desde el Estado argentino, ustedes saben, tenemos un respeto irrestricto con el sistema interamericano y por eso somos muy respetuosos de los distintos mecanismos y herramientas que tiene el sistema interamericano. Estamos ante una audiencia de situación general, por eso no corresponde en este marco referirnos a casos individuales, seremos muy responsables y trataremos de trabajar los casos individuales cuando nos toquen, cuando se hayan agotado los recursos internos y tengamos toda la información disponible. Estamos ante una audiencia de situación general y procuramos dar una postura del Estado sobre si existe en Argentina una situación general representativa de todo el país que amerite la convocatoria a esta audiencia. Por eso, lo primero a aclarar a partir de las preguntas es que en Argentina no hay un ministerio público, hay 25 ministerios públicos, no hay un sistema de administración de justicia, hay 25 porque somos un Estado federal, exactamente por eso. Por lo tanto, digamos, no es correcto decir que hubo una reforma normativa en Argentina cuando hubo en todo caso una reforma en la provincia de Santa Fe, que es una reforma del año 2018, la convocatoria es ahora, en el 2022, pero la reforma normativa en la provincia de Santa Fe es del año 2018 y entiendo que están discutiéndose judicialmente la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esa norma. Oportunamente, cuando corresponda, podríamos referirnos. Si la audiencia hubiera sido específicamente sobre la provincia de Santa Fe, tal vez podríamos haber tenido un poco más de información. Entonces, no hubo un cambio normativo general en Argentina, no hay una situación general sobre los ministerios públicos, sobre el Ministerio Público en Argentina. Estamos hablando en esta audiencia de 5 casos concretos que seguramente son graves, seguramente tendrán derecho a plantear las defensas correspondientes, pero estamos hablando de 5 fiscales en todo el país, ¿no? Que no pueden ser representativos de una situación de miles de fiscales en todo el país, sobre 25 ministerios públicos en todo el país. Efectivamente, la Constitución Nacional contempla algunas garantías fundamentales. Yo me refería al artículo 120 de la Constitución que establece el Ministerio Público, en las líneas básicas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ¿no? Pero por otro lado, la Constitución Nacional, en esta pregunta sobre cuáles son las garantías federales que existen para preservar la autonomía de los ministerios públicos en las provincias, el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia, digamos, establece que las constituciones provinciales también deberán garantizar la independencia judicial y del Ministerio Público. Las constituciones provinciales aseguran la forma republicana de gobierno, deben asegurar, según el artículo 5 de la Constitución Nacional, la forma republicana de gobierno y los derechos garantizados en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales. ¿Cuál es la garantía federal fundamental? La justicia, digamos, que cada funcionario que sienta afectada su autonomía pueda recurrir judicialmente primero ante los tribunales locales y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ojalá que no fuera necesario, pero también tienen el recurso extraordinario federal y eventualmente una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso decimos no hay un patrón, porque hay pocos casos que no implican una situación general y muchos de esos casos incluso son casos antiguos. En Argentina no podemos decir que hay un patrón general de represalias contra fiscales que investigan la corrupción.
negamos rotundamente que haya represalias contra fiscales que investigan la corrupción, y nada en los proyectos de reforma normativa que están en discusión en el Congreso de la Nación y que afectarían en todo caso el ámbito de la justicia federal de nuestro país, nada en esos proyectos implica ningún tipo de, impacta de manera negativa de ninguna manera en la autonomía de los fiscales o en la libertad para seguir investigando con seguridad los casos de corrupción. Y en relación a la pregunta de la presidenta y el comentario de la presidenta sobre el principio de continuidad del Estado, por supuesto, somos conscientes del principio de continuidad del Estado. Por eso nos llama la atención en algunos casos por qué esta solicitud de audiencia se hace en este momento y no, por ejemplo, en años anteriores, con la gestión anterior, donde, por ejemplo, el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado argentino justamente sí ante la existencia de un patrón de autonomía, de avasallamiento de la autonomía de los fiscales y de la independencia judicial, cuando se descubrieron casos clarísimos de involucramiento del Poder Ejecutivo Nacional para investigar, para remover a fiscales, para remover a jueces, para utilizar los servicios de inteligencia, para avasallar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Entonces, por supuesto, somos conscientes del principio de continuidad del Estado, pero no podíamos dejar de hacer esa observación, justamente porque muchos de los casos que aquí se analizaron y se discutieron son casos antiguos, son casos que algunos están en trámite, algunos todavía no agotaron recursos, los casos de penales a cargo de esos fiscales siguen abiertos, muchos de los imputados fueron condenados, pero muchos de los casos ocurrieron muchos años atrás. Espero haber podido contestar todas las consultas y, por supuesto, estamos al término de esta audiencia presentando un informe por escrito con un montón de anexos que nos hicieron llegar las distintas jurisdicciones del país sobre los casos aquí discutidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos llegando al fin de esta audiencia. Quiero hacer unos comentarios generales. Efectivamente, esta es una audiencia general, no es una audiencia de casos. Ahora, ¿por qué la solicitud se hizo ahora o se hizo después? Eso es algo que habría que la comisión no le corresponde determinar. La comisión recibe la solicitud cuando se hace, se tramita cuando se hace. ¿Por qué se hizo? Si era otro gobierno, no. Ese es un tema del cual nosotros no nos corresponde. Pero bueno, dicho esto, quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de la Asociación de Fiscales. Efectivamente no es una audiencia de casos, pero en todas las audiencias regionales que nosotros tenemos, las audiencias generales, mejor dicho, todas las audiencias generales, permitimos que las personas hablen directamente. No se trata, no es una audiencia de casos de agotamiento, sino permitimos que las personas hablen. Y ese es el objetivo también de la labor de monitoreo que hace la comisión. Eso en primer lugar. Quiero agradecerles y también agradecer al Estado argentino por su reconocimiento del sistema. Como relatora para Argentina, lo tengo que decir, hemos trabajado, me ha tocado muchísimos casos y audiencias generales, y valoramos mucho que el Estado argentino esté en esta audiencia, que envíe los informes y que permite este diálogo que es muy importante para la Comisión Interamericana y sobre todo para las víctimas y para la región. Cierro con dos elementos importantes. Quiero hacer un reconocimiento, como yo dije al inicio, esto es una preocupación general que tiene la Comisión, y en este caso estamos viendo un caso concreto en Argentina, pero quiero hacer un reconocimiento general a las personas que se dedican en la administración de justicia, sea en el Poder Judicial, sea en las fiscalías, a la investigación, a la administración de justicia, como digo, por los riesgos represalias en general que se reciben. La preocupación de la Comisión Interamericana es esa, general, mirar, observar, monitorear y poder contribuir desde los estándares interamericanos para el tema de administración de justicia, como he dicho, para el tema de la lucha contra la corrupción. Eso en primer lugar. En segundo lugar también con una perspectiva diferencial, ¿no? Que reconozca los efectos diferenciales que sufren, en este caso concreto, las mujeres en general en la administración de justicia y en la investigación. Y por el otro lado, como decía yo, valorando la presencia del Estado, valoro también esta apertura que se nos da, esta información que se nos brinda, y estén seguros que toda la información se recibe para el mejor monitoreo de la situación. Dicho todo esto, termino además con un agradecimiento además de mis colegas a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que está siguiendo esta audiencia, que sé que la van a seguir viendo, que la están viendo ahora y la van a seguir viendo. La Comisión Interamericana quiere cerrar esta audiencia con un mensaje de respeto, de esperanza y de continuar trabajando por la independencia judicial
y porque se trata de eso, sobre todo en una región que está sufriendo tanto. La independencia judicial, el respeto a las investigaciones, la lucha contra la corrupción es una garantía esencial de la democracia y hacia eso apuntamos. Declaro cerrada esta audiencia, les deseo muy buenas tardes, hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos, gracias, hasta luego.